Tengo dos temas que tratar con ustedes en el día de hoy. Es obligatorio, pues, referirme al proceso de consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana, y lo voy a hacer, como siempre, en mi condición de periodista y de analista. Nada de nomenclatura, de sentimientos políticos. Fíjense que ese proceso transcurrió y, como bien ordenara el líder del partido Fuerza del Pueblo, el cual me honro en pertenecer a su dirección central, no ahora que es grande, cuando nadie creía, cuando no teníamos 5%, cuando se luchaba para eso, yo tomé la sabia decisión de ir a trabajar en esa noble lucha y se logró. Y miren por dónde vamos. Segunda fuerza política del país. Ayer, esa consulta cívica, esa consulta muy bien organizada, porque hay que ser justo, lo decía el padre de la patria. Lo primero, los resultados, yo los había comentado con mis compañeros desde hace varias semanas. Y comentaba esos resultados no partiendo de un deseo, de una sensación emotiva, sino de lo que ya la experiencia le va marcando a uno, de lo que se escucha, se siente y se vive en las calles. Pero además, lo que usted ve en torno a cada candidato que va a competir por una posición X. Hay un elemento fundamental para usted ganar un proceso. Primero es el candidato. Segundo, que a la vez viene siendo el primero, la estructura política, y mucho más cuando se trata de procesos internos. Después que usted es candidato, hay un sentimiento que se despierta, lo que le llaman el voto emotivo, ese que usted conquista con el discurso, con su forma de ser, con sus acciones, con las actividades, con las tareas, con las tácticas, con todo eso. Pero en lo interno no hay esa gran motivación. La gente, por más abierta que usted la ponga, la gente que no tiene nada que ver con partido político no se motiva a levantarse un domingo para ir a hacer una fila, sea grande o pequeña, perder una hora, volver a la casa. No se meten en eso, no les importa, porque ellos dicen que eso es un problema de esa organización, y es verdad. Eso solamente le importa a los actores que tienen participación en él, y ha quedado demostrado en este y todos los procesos. Tiene que ser muy diferente a lo que ocurrió en el año 2019, aquel 6 de octubre. Es que allí se estaba disputando, no el candidato, no. Allí se disputaba la permanencia en el poder del PLD, que finalmente o eligieron mal, o se manejó, o lo que sea, pero no se dio. Se perdieron las elecciones. Pero habían dos grandes bloques de los dos grandes líderes de ese partido que sí despertaban el interés, no solamente a lo interno, sino también a lo externo. Y me refiero al doctor Leonel Fernández y al licenciado Danilo Medina, que siempre dije que debió mantenerse al margen y no imponer a nadie. Quizás, aunque el sí histórico no existe, hoy las cosas fueran diferentes. Pero ahí está el resultado. Ayer, Abel Martínez, usted iba a los callejones, en los escenarios políticos, todo el mundo decía, Abel va a ganar. Porque Abel comenzó temprano, como bien señalara Julio, comenzó a organizar una estructura política. Cuando yo vi que Abel vino a una entrevista aquí en Sol, y yo vi detalladamente cómo se llenó esta cabina de diputados, de regidores, de alcaldes, de exministros, de funcionarios, exfuncionarios, yo dije, esa es la estructura para ganar un proceso a la presidencia. Este hombre me huele a candidato. Este hombre está trabajando con la cabeza. Porque yo vi ahí la simbología política, estructuralmente hablando. Los que tienen la capacidad de sacar a la gente de los callejones, de sus hogares, por ellos y para quien ellos trabajen, que son los diputados, los regidores, los senadores y demás. Son ellos los que manejan la estructura del día a día. ¿Que van a votar por quién? Bueno, porque si Abel es el candidato, el que sigue al regidor sabe que está pegado si Abel gana, el que sigue al diputado sabe que ese es su líder y que hay posibilidades ya no solamente de recibir una fundita mensual, sino de tener un empleo en el futuro. Y todos esos elementos, yo sé que Abel y su equipo lo evaluaron y él logró conquistar esa estructura. Después decía,
Señores, me preocupa la doctora Margarita Cedeño. Me preocupa. Una super candidata. Una muy buena candidata. Pero cometió algunos errores dentro de la campaña y además la doctora no contaba con la ruda bendecida de la estructura política que la había llevado a otras posiciones, que era la estructura de su antiguo esposo, Leonel Fernández. Dicen un adagio popular que cualquier estudiando pasa. Es que cuando las estructuras se meten, usted puede ser el más malo de los candidatos y las posibilidades de éxito son mayores que las de fracaso. Y yo veía eso y lo discutía con mi camarada Eury Cabral, con mis compañeros, y que yo no veo políticos de verdad, de los que manejan la búsqueda del voto en el día a día, al lado de la doctora Margarita. Yo no lo veía, salvo honrosas excepciones. Y lo podemos ver después cuando leamos detenidamente el comportamiento en cada centro de votación. Y tú vas a decir, bueno, ahí había un político. Aquí no, aquí sí. Se apostó al voto de afuera. Ese voto se puede apostar en unas elecciones generales, pero en una interna, no señor, no cuente con eso, que estaría condenado al fracaso. Y lo dije. Y no es que yo tenía la taza, como relajo a veces aquí con María Elena. No, es que ya los procesos que uno ha vivido, yo sé lo que es usted tener un listado de 100 personas con 10 motivadores y que a usted le ponen una hora para que esa gente, los votos de ellos estén depositados. Margen de error, un 10%. Pero de 100, si 90 votaron, ese proyecto es exitoso. La doctora no tenía esa estructura. No la tenía y por eso quedó en un pírrico tercer lugar. Cuando usted veía la estructura de Francisco Domínguez Brito, que yo le decía, no quería el viernes meterme con mi camarada Eury, siempre soy respetuoso de lo que opinan mis compañeros, pero decía, es un error esa encuesta. Esa encuesta es un error, esa encuesta no corresponde con la realidad. No corresponde. Bien, perfecto, porque trataron de sacar a Domínguez Brito para ganarse los seguidores de Domínguez Brito. No, Domínguez Brito construyó una estructura de votos fidedignos, gentes leales a él, con políticos, como el senador Iván Lorenzo, por ejemplo, Jorge Minaya en la circunscripción 2, gente que tiene experiencia en procesos políticos interno y externo, que han sido triunfadores y que conocen la casa, por más humilde que sea, donde está el compañero y cuántos votos hay en esa casa, y saben cómo trasladarlo al centro de votación. Pero eso se soñó con agua y se despertaron con un jugo de limón sin azúcar. Un jugo de limón sin azúcar. Hoy el PLD, que creo que fue lo que más le convino al PLD. Si la doctora ganaba ese proceso, hoy aquí tuviera todo el mundo diciendo que el Danilato manipuló, que impuso el dinero, que esto, que lo otro y que aquello. No, ganó el que tenía que ganar y todo transcurrió de manera normal. Ahora el PLD tiene grandes retos, no es que ya el PLD ganó las elecciones del 24, no, porque los 300 y pico de miles que votaron, 400, si usted toma eso como parámetro de que ya usted ganó, usted tendría entonces que preguntarse, como dijo el oyente, ¿y dónde está el otro 1,5 millones de votos que votó en las elecciones por Gonzalo Castillo? ¿A dónde está? Porque se supone que una gran parte de esa gente era PLDista. No, esa gente no está ahí. Esa gente, la mayoría, ya tiene compromisos o se han ido de esa organización y pertenecen a otra organización. El PLD ahora, con un candidato definido, que ya lo tiene que salir todos juntos a buscar un terreno que se perdió hace mucho tiempo, que el líder de la oposición, como lo reflejan las encuestas, que gobernó 3 veces ese país, que fue presidente de ese partido, lo ha ido diezmando. Y que no duden ustedes que mucha gente que perdió, que ya cumplió con el candidato X y que no le simpatiza el otro, diga, bueno, pero yo allí como que hay más futuro y puede cruzarte el río. No es que ya el PLD es la opción de poder del 24. No, eso está lejísimo. Abel tiene que fajarse. Ahora él es que tiene que cargar con el PLD, no el PLD con él, porque el PLD como marca ha tenido problemas serios que se pueden revertir. Claro que sí, todo es revertible en la vida, con trabajo y con esfuerzo. Ahora, Abel tiene que echarse ese partido encima con todos los desafíos que tiene, que ahorita empiezan a sacarle lo que no existe a Abel Martínez y que él tendrá que luchar con eso porque ya él es una amenaza para muchos y para otros.
Y él tiene que pensar en eso. Saludo y felicito con toda sinceridad porque el proceso culminó con éxito. No importa si votaron 10, no importa si votaron 11, no hubo un solo incidente y eso es madurez política. Y a eso es que tenemos que apostar los actores del sistema político, a fortalecer a las organizaciones políticas para evitar que los inventos puedan estar dentro de la mente de los electores dominicanos. Paso a este tema muy breve, Julio, para tratar de uno hacer coherente con el tema este de la justicia. El 10 de octubre se inició la lectura formal en uno de los juzgados de instrucción, creo que el segundo, de la lectura de más de 3.000 páginas del caso Antipulpo. Todos hemos vivido ese caso Antipulpo, las acusaciones, recordamos aquellas audiencias de medida de coerción que veíamos a un Ministerio Público iracundo, que más que un defensor de la sociedad parecía que toda esa gente eran enemigos de por vida de los representantes del Ministerio Público que llegaron a escenarios que uno no se imaginaba ver en este siglo XXI, donde acusaban de manera personal a los imputados llenos de odio, llenos de rencor, y veíamos ese Ministerio Público decirle al juez: usted tiene que condenarlo. Ahí me parecía consuelo, a mucha honra. Usted tiene que enviarlo a la cárcel. Son ladrones, se robaron el erario, pervirtieron, y esto, y asociación de malhechores, y asociación de lo otro. Y según fue pasando el tiempo, estaba tan robustecido el expediente que el juez tuvo en varias oportunidades que llamarle la atención al Ministerio Público y obligarlos a que buscaran pruebas donde sea, si las tenían, para que presentasen una acusación. Tanto así que presentaron, se venció el plazo, el juez no tuvo más remedio que todo lo que quedaban presos mandarlo a su casa. Pero hemos visto un Ministerio Público que de ese caso, 27 personas imputadas, gente que quizás cometió alguno de los ilícitos que el Ministerio Público decía tener con total robustez para mandarlo de por vida a la cárcel si tuviéramos un sistema penal con pena de muerte o con pena perpetua, con la cadena perpetua, y según van viendo, nada de eso ha sido tal como lo vendió el Ministerio Público, sean culpables o sean inocentes. Bueno, un hecho es que todos están ya llevando sus casos desde sus casas, porque los jueces no tuvieron otra alternativa que decir: bueno, pero usted no cumplió, usted no presentó nada, yo tengo que despacharlo. Mira, el caso de Aquiles Christopher. Cuando yo vi a Aquiles Christopher, el ingeniero Aquiles Christopher era el director de fiscalización de la OISOE. Yo conocí a Aquiles Christopher. De verdad que yo decía, ese no fue el que yo conocía ya, ese que dice Jenny, que dice Camacho, que dice el Ministerio Público, no era la persona que yo conocí, porque era una persona, el que yo vi, totalmente íntegra, totalmente apegada a la moral y a las buenas costumbres, a las cosas bien hechas. Incluso se ganó muchísimo problema con contratistas. Acusaron a Aquiles Christopher de lavado de activos. No le encontraron propiedades para lavar activos. Lo acusaron de robo. No tiene dinero, no tiene un peso en el banco. Lo acusaron de enriquecimiento ilícito y no es rico. No tiene riqueza, no tiene propiedades. Lo acusaron de recibir soborno. No apareció un solo contratista que pudiera decir, aunque los obligaron, que le dieron un peso a ese señor. Lo acusaron de asociación de malhechores y no hubo manera de proveer. ¿Está preso? No, pero es más que preso. Tiene una prisión domiciliaria que no puede salir al escalón del cuarto piso donde vive, porque eso dice el reglamento. Está muriendo en vida con 75 años de edad. Y para Aquiles Christopher, óigame, después de esas 3.155 páginas, ¿usted sabe de qué pudo el Ministerio Público acusar a Aquiles Christopher? Para hacerle el daño, ¿De qué? Para no torcer el brazo, para hacerle la maldad, porque yo no me puedo equivocar porque yo soy Dios y la diosa bajada del cielo. Coño, si no encontraste pruebas, saque ese hombre de ahí, que tú sabes que lo metiste para presionar a Francisco Pagán. No ha devuelto nada porque no tiene nada. Pero gente que sí devolvió propiedades, ¿no están en el expediente? Hicieron un acuerdo, se llevaron 200 millones y le devolvieron 4 al Ministerio Público. Se robaron 500
recibieron soborno, que lo dijeron ellos, no lo estoy diciendo yo, y no están acusados. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que le queremos dar a la sociedad? Y este hombre, que ya yo le leí de todo lo que lo acusaron, y ustedes lo vivieron junto conmigo, el país completo lo vivió, oigan de qué lo acusan, finalmente, para mantenerlo en prisión, para seguir jodiéndole la vida. Y lo quieren obligar a que él haga acuerdos de delación premiada. Él dice, es que yo no tengo que hacer ningún acuerdo porque yo no hice nada de eso y yo voy a aguantar como los estoicos. Y que el juez decida, mi suerte, ya que usted no quiso y que usted se obsesionó conmigo, que lo decida el juez. Finalmente, violación al artículo 146 de la Constitución. ¿Qué dice? Autor de asociación de malhechores. Autor en complicidad para la estafa contra el Estado. De eso es que lo acusan. No hay ni acusación de lavado. No hay ni acusación formal de asociación de malhechores. No hay acusación de lavado de activos. No hay acusación de nada. Tienen aquí el Christopher en ese expediente porque nuestro Ministerio Público está lleno de odio, de rencor, de orgullo y de obstinación contra todos estos procesos. Y si usted no tiene acusación, no le haga la vida difícil a esas personas. Porque cuando esto termine en enero, la lectura, porque eso en enero, febrero, que va a terminar, se está llevando una audiencia lunes y viernes. Las 3,000 y pico de páginas hay que leerlas todas. Es parte del proceso. La mayoría de esa gente va a quedar absuelto. Absuelto porque lo único que había era el interés de mancillar honras y honores en la mayoría de estos casos. Eso es un abuso de alta consideración. Cambio y fuera.